Afganistán, la tumba de los imperios. Desde tiempos de Alejandro Magno, en el siglo III a.C., han pasado 2300 años. Y este periodo histórico ha revelado esta tierra como una verdadera tumba de los imperios. El sistema militar industrial americano hoy es el protagonista de hechos que llenan las páginas de los diarios y televisores de todo el mundo, creando por 20 años un ejército afgano que duró 2 semanas. Los medios hablan de más de 300.000 soldados, que en realidad fueron exagerados, alcanzan a leer 172.000 el ejército afgano. El detalle más escabroso de la retirada de Estados Unidos de ese país fue en fondo el hecho de que no haber avisado a sus aliados, y si prestan atención, que se encontraron en un verdadero problema. Armas y bases americanas regaladas a los talibanes dejaron a las fuerzas de la NATO sin poder operativo alguno para evacuar sus hombres. La credibilidad americana sufrió un duro golpe. Hay 10.000 ciudadanos americanos en el suelo que quedaron imposibilitados de llegar al aeropuerto de Kabul, cifra muy superior a otros abandonos precedentes como el de Saigón o el incidente en la embajada de Irán. En boca de todos los informativos están circulando una serie de cosas que no pretendo repetir ni colaborar a difundir, pero que son obviamente funcionales para hacer que haya un relato oficial de los hechos. Voy a tratar de volcar elementos dispersos de cierta contundencia que sirvan para armar una mesa de arena para el propio criterio. Estos son los detalles, abren su juego. Nadie está diciendo, por ejemplo, que este vergonzoso ejército afgano no recibía sus sueldos desde hace 7 meses. Y aquí cualquier parangón con otro desmotivadísimo ejército como el ucraniano es pura coincidencia. Sobre todo cuando, siguiendo la ruta de la billetera, analizamos quién y cómo estaban encargados de dirigir esos recursos. Y a esto agregamos sobre el terreno estrictamente militar. El hecho de que todo el equilibrio de fuerzas de ese ejército dependía de 2 factores en las manos exclusivas del poder americano: la superioridad aérea y la inteligencia. Si en ese soporte la balanza se desequilibra muchísimo, máximo si deciden retirarse sin avisar ni coordinar nada con ellos. El control sobre Kabul no es el control total del territorio. Tener bases precarias ante las montañas, solo alcanzables desde el aire tampoco. Los informes fueron siempre una gran mentira, una guerra hecha para durar y no ganar jamás. Se suma a este inesperado abandono el hecho de que los primeros cruces de fuego se enfrentan a enemigos armados sofisticadamente y que pasan a degüello sin compasión a quienes se rinden. Es posible que sea solo para mí al momento un enigma, como un pastor de cabras radicalizado, oculto, 20 años en la montaña, de repente sea en grado de pilotear un helicóptero Apache y emplearlo eficazmente en combate. Las operaciones son 2, una peor que la otra. Una, los pilotos eran americanos y ayudaron a los talibanes a convencer al ejército afgano a no resistir. O 2, los pilotos eran talibanes y habían aprendido a pilotear en los campos de entrenamiento de la CIA en Pakistán. Un hermoso país, amigo de Estados Unidos, por no decir cómplice a pegamento, de cuyas prisiones fue liberado a pedido de la embajada americana el actual jefe de los talibanes. Pasemos otra vez a poner sobre el tablero enseñanzas de mi querida historia. No es un secreto de que en Estados Unidos diversos organismos de inteligencia y comandos militares advirtieron a Biden de no hacer un retiro precipitado, y esto ni lo consideró. Prueba de ello es la desaprobación sufrida dentro de los mismos demócratas contra su presidente. ¿Por qué? Porque es verano, al contrario del general invierno, tan apreciado y conocido por Bonaparte y Adolfo en Rusia. En Afganistán se combate en verano. Claro que 20 años no son suficientes para entender el clima y el terreno, ¿no? ¿Puede escapar a un estratega semejante detalle? ¿Se puede desconocer en qué época del año, qué condiciones del terreno son las más favorables para el enemigo? Lo que parecen ignorar los estudiosos de West Point parecen saber los simples ladrones de gallinas de Bursaco. A robar van de noche para encontrar todas las gallinas en el mismo lugar y al amparo de la oscuridad. Recordemos que ISIS y Al-Qaeda, como otros grupos menos importantes, pero no menos peligrosos, operan, se entrenan y descansan en la zona. ¿Por qué tiene esta evidencia? Porque creo que solo el Departamento de Estado norteamericano no lo sabe.
En preparación al nuevo aniversario del 9/11, redactaron los nuevos documentos oficiales para la preparación en la lucha contra el terrorismo, que indican como potenciales terroristas a todos aquellos que esparcen información falsa y contrarias a las vacunas COVID, quienes sostienen la falsedad de la selección, etc. Lo cual evidencia que la camiseta del terrorismo tendrá otros talles. A ese punto se convirtieron en terroristas todos los que votaron por Trump, según la administración de Biden. En cuanto al Pentágono, aunque desconociendo que lo integra en su totalidad, no es difícil hacer dos cuentas con las fechas, para especular que está integrado por gente que pasó por Vietnam y deben hacer las cuentas con los sacrificios y esfuerzos dilapidados en la guerra más larga que ha afrontado Estados Unidos. Cuando pusieron en pie el 2001, los talibanes eran poco conocidos e improvisados oponentes en el campo de batalla. Hoy son casi reconocidos oficialmente como a cargo del gobierno de Afganistán por muchas naciones, entrenados, motivados y armados hasta los dientes, controlando la totalidad del país. No lo creo yo, lo cree China, Rusia, Turquía y las naciones circundantes, que verán crecer en su jardín un ejército de fanáticos radicalizados, hambrientos de venganza, no muy estables. Otro detalle escalofriante es el hecho de que lo primero que los americanos le han entregado son las cárceles, que alojaban a más de 5.000 terroristas. Diríamos, es lógico, y lo es. Lo que no es lógico es que los americanos estén dando prioridad para la evacuación a los no americanos y estén dando prioridad a los afganos, haciendo filtrar por las fronteras propios a 5.000 elegidos. Terroristas que estaban en la cárcel son los primeros que están saliendo de Afganistán. ¿No les recuerda la experiencia del Mariel, cuando Castro le llenó esa nave de presos y delincuentes y se lo desembarcó en Miami con ciudadanía norteamericana? Todos tienen antecedentes como protagonistas de actividad terroristas en el pasado y solo han filtrado 100 de estos, que estaban por ser introducidos directamente a Estados Unidos, seleccionados específicamente por la administración. Y todo esto sin olvidar que por la frontera abierta de México, del inicio de este año, han pasado 1.300.000 personas sin control, muchos de los cuales no son de América Latina, sino de otros estados de Asia y África, que después vienen estabilizados en distintos estados, etiquetados como refugiados con posterioridad. Evidentemente el Pentágono no combate más a sus enemigos, sino a sus ciudadanos. Los que fueron detenidos en la marcha de por Trump están enfrentando cargos por terrorismo, por ejemplo. Los diversos informes sobre Afganistán, sobre todo los de 2019, fueron brutalmente falsificados para engañar a la opinión pública. Basta leer el Freedom Information Track de este año. Lo fundamental era mantener el estado de guerra sin vencerla para justificar los gastos de la industria del sector de la guerra, papel fundamental de ciertos integrantes del Congreso que obtenían retornos en forma de donaciones de distintas empresas contratistas a cambio de empujar ciertos proyectos y sumas de dinero que destinaban sin necesidad de justificar. Como hasta en geopolítica los espacios se llenan, a un buen observador no le fue difícil advertir, salvo siendo un periodista del sistema o cualquier otro tipo de mentiroso profesional, que los talibanes ya habían enviado sus representantes a Pekín un mes antes por un encuentro oficial con el gobierno, hecho que les otorga desde ya en ese momento un reconocimiento. Si lo sabe un salame que lee una publicación de Financia, ¿no lo sabe un servicio de inteligencia? Tenían solamente que leer los diarios, no sospecharon nada. ¿Qué tenemos en la mesa? Yacimientos enormes de metales raros, litio, material indispensable para la fabricación de baterías para autos eléctricos. Los talibanes fueron a negociar por carecer obviamente de la tecnología necesaria para realizar la explotación de esos recursos, ofreciendo una imperdible oportunidad para China de completar otra parte de la ruta de la seda y tener acceso a Europa con su infraestructura de transporte, ya extendida hacia América Latina y África. Los talibanes obtenían una fuente de financiación accesoria a la mencionada explotación de opio para la biofarma. Pero los chinos no son como los americanos y ante cualquier indisciplina de los talibanes los barrerían simplemente. Definitivamente, la forma en que los Estados Unidos se han retirado fue un gran regalo para los chinos. Otro protagonista alineado fue el de Rusia.
que tiene también que entender sus redes de abastecimiento de gas y petróleo hacia Europa, junto con sus vecinos, y se acomoda por fuerza al nuevo desplazamiento del asset de la energía mundial, ya que los yacimientos de energía de Arabia Saudita se están terminando y es cada vez más costoso de extraer por la profundidad y por el utilizo de los bombeos de agua de mar. El del intento de Asia y del África resulta ser hoy más conveniente. El caramelo duro de tragar es que tanto para China como para Rusia, su nuevo aliado puede ser difícil de controlar en cuanto a la potencialidad de irradiar acciones terroristas en la región. Pero no cuentan seguramente con el Estado mercenario de Pakistán, que siempre se opuso a los talibanes y que siempre estará dispuesto a servir a quien le paga mejor. Siempre tuvo acuerdos militares con Rusia a pesar de servir a Estados Unidos. Pakistán ha alojado a los mujahidín, recibiendo dinero de los árabes y los americanos cuando querían expulsar a los soviéticos. Y después, cuando convino que los mujahidín se convirtieran en talibanes, fueron financiados por otros. Todos se han reacomodado a sus intereses, evidenciando un solo perdedor, la NATO. Realmente no sé cuál es el futuro de esa fuerza, que no tiene razón de ser hasta hace años. La palabra para definir quién nos metió en Afganistán no es precisamente un país fiable. Me asusta pensar que sea dirigida a actividades de gendarmería de control de los ciudadanos europeos, chicken battery o pollo batería, como lo denominan los del foro de Davos. Es la primera vez que la prensa americana se permite criticar abiertamente a Biden y sus aliados alemanes, franceses e ingleses hacen otro tanto, declarando que si hubiera estado Trump no hubiera sucedido. Los aliados en Medio Oriente, aunque con cautela desconfiaban, ahora han tenido la certeza de la fiabilidad norteamericana, por no hablar de India y Japón. Para estos últimos será un problema existencial. En la casa propia, Biden fue decididamente criticado en el Congreso por su propio partido y en el horizonte la amenaza de las elecciones de medio término. Los demócratas están tratando desesperadamente de hacer pasar una nueva ley electoral a nivel federal que legalizaría los fraudes, pero hasta tiene resistencia en el mismo partido, ya que gran parte del público americano percibió el fraude hecho a Trump. Biden, después de esto, no vencerá ninguna elección y es evidente que no podrá terminar su mandato. Lo cree así en el mismo Partido Demócrata. Fue propuesto por su partido, recordemos, como gran experto en política exterior. La cosa es delicada. Si lo sucede Harris, ya que no es más popular que este, y si se convierte en presidente, dejaría al Senado, haciendo perder la mayoría a los demócratas. Al contar como voto al interno, la administración Biden quedaría bloqueada. La única salida es hacer pasar sí o sí esa ley e implantar el nuevo plan de infraestructura, que para sintetizar sería convertir a la sociedad norteamericana en una estructura socialista. Sé que ni Parravicini imaginó esto, pero si estudian en detalle la serie de modificaciones que pretenden imponer, apuntan increíblemente a eso. Hay solo una cosa que el americano medio no tolera: la humillación internacional. No advierten que su país lo manejan entidades no nacionales, pero no le toquen el orgullo nacional. Creo que esta estabilización de intereses le producirá un dolor de cabeza. La más grande potencia militar del mundo no está en condiciones ni de defender sus ciudadanos, ni siquiera al 20º aniversario del 9/11, que fue motivo de la invasión a Afganistán. 20 años después están suplicando a los talibanes un poco de tiempo para retirar a sus ciudadanos, y que no son pocos, porque su administración decidió priorizar las de sus dependientes radicalizados por Sport. Aquí las decisiones no las tomó quien representa a sus ciudadanos, sino quien representa los intereses económicos de las empresas que lo pusieron en el poder. Y creo que el ciudadano medio se dio cuenta. Francia e Inglaterra desplegaron sus tropas de élites para recuperar sus propios ciudadanos del territorio, y los norteamericanos no. Con Vietnam habían solo perdido sin humillación ante la tenacidad de un pueblo que defendía su territorio. Acá los corren terroristas pastores de cabras, que ellos mismos han alimentado con millones de dólares de los contribuyentes, y que hoy tienen un estándar de vida degradado. De otro lado de la humillación está también la cuestión del botín, los fierros. No perderé el tiempo en descripciones que harían solo entendible en materia de entendidos. Se los cuento así.
Hay en valor en armas más cantidad de dinero que la cifra utilizada por el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Supera la cantidad de armas en posesión de la NATO en Europa. Miren lo que han dejado. Han creado una potencia militar donde antes había un grupo de aborígenes. ¿Fue sin querer queriendo, como es el Chavo del Ocho? Pero no se preocupen, ya están pagadas. Como el principio físico de la que nada se pierde, todo se transforma. Impuestos de ciudadanos norteamericanos sin sanidad y sin trabajo se convirtieron en dividendos para la industria armamentista privada. Igual que la Iglesia Católica viene destruida desde adentro por la masonería eclesiástica, los Estados Unidos están siendo destruidos desde adentro por la administración Biden. Uno empuja el relativismo del pecado, declarando que los mandamientos no deben ser tan rígidos, y manda 2000 años de doctrina al tacho, flexibilizando la moral cristiana. El otro, en plena derrota de política exterior, promulga una ley que prohíbe la expulsión de inmigrantes ilegales que hayan cometido crímenes en Estados Unidos. Así que la situación puede empeorar. Se jugará todo por todo acelerar las medidas autoritarias dentro de Norteamérica antes del 2022. Algún tiempo atrás les comenté que septiembre vería una acelerada feroz hacia el último eclipse de sol de diciembre. Llegaremos al punto donde la montaña rusa, después de terminar de subir, se desengancha, y agárrense.